Regresamos a la nota dura. Gracias por sus comunicaciones a través de Twitter. Ahorita las revisamos. Gracias a todos los que nos escriben esta noche. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Jesús Ramírez Cuevas. Él es, parte muy cercano del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Ya sabe cómo somos los periodistas, que nos gusta adelantar algunas cosas. Por ahí mi querido Julio Hernández, que ha estado en este programa, astillero del diario La Jornada, bueno, pues dijo, oigan, a mí me dijeron que iba a ser vocero presidencial. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues aquí está Jesús Ramírez Cuevas. Gracias por estar por acá, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muy ¿Qué tal bien. estos días? Estos días que parece que llevamos 3 años en la transición y hoy se cumplió un mes apenas. De la elección. De la elección. O sea, ni siquiera del del gobierno. A ver, ¿vocero o no? Dicen por ahí. ¿Qué decir tú, Jesús? Bueno, yo esperaría que los periodistas seamos profesionales y demos fuentes, porque Esperemos. para hablar de rumores, pues no estoy autorizado ni para hablar de rumores. No, en todo caso, yo formo parte de trabajo de comunicación en la campaña y ahora en la transición, digamos, de manera continúo mis labores, pero nada ¿Hasta más, ahí? ¿no? Hasta ahí estamos. Hasta el momento. Hasta el momento. Hasta ahí ya veremos lo que pasa en las próximas semanas. Pues sí, Jesús. eso le corresponde. A ver, tocas un tema muy interesante que ha sido la comunicación. Y si en algo han coincidido expertos, columnistas, incluso es la manera en la que se ha comunicado a partir del 3 de julio. Creo que el único día que dio fue el 2 de julio de descanso y a partir del 3 empezó pues el inicio de la transición, conferencias de un lado, nombramientos del otro. ¿Por qué ha sido tan convulso el tema? ¿Quién lo lleva? ¿Andrés Manuel López Obrador vamos en esta línea? Bueno, estamos viendo tiempos inéditos y Sí. ahí en esos tiempos inéditos suceden varias cosas. Uno, una elección que termina tersa, después de haber sido muy polarizada en el debate político y mediático, y luego pues la obligación, digamos, de todos los actores de reconocer el reconocimiento mismo del triunfo de Andrés Manuel cambia la circunstancia política y también obliga a dar señales tanto a la ciudadanía que dio este tsunami electoral a favor del cambio encabezado por Andrés Manuel, que le dio la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados y de Senadores en 19 estados, y ese es un mandato muy fuerte que obliga a trabajar desde el día 2 de julio en la constitución de equipos, en la prefiguración del programa de gobierno, en el establecimiento de prioridades, que es lo que hemos estado viendo, y al mismo tiempo mandar señales a los mercados, a los socios comerciales y por supuesto a los vecinos y a las relaciones internacionales. Bueno, se ha mencionado algo, en los primeros días se mencionó el tema de comunicación social por parte del gobierno. Se acaban las oficinas de comunicación social de cada secretaría y se concentra en una, era lo que se había dicho. ¿Por qué este proceso de cambio? Bueno, esperemos a que se formalicen los cambios o las ideas y las propuestas. Lo que se ha señalado hasta ahorita y se ha interpretado, creo que de manera un poco exagerada, es que se van a cerrar las oficinas de comunicación social de todas las dependencias. Imposible. Okay. El gobierno es un ente complejo, cada secretaría lleva temas que requieren de una especialización y una comunicación de los temas y de las políticas públicas y de los mensajes al respecto hacia los ciudadanos, y requieren de oficinas, no solo para atender a la prensa, sino también para comunicar. Lo que se está planteando es eliminar la discrecionalidad y esta forma de favoritismo a ciertos medios desde el poder político. Creo que lo que se busca es transparencia en las relaciones del gobierno con los medios, establecer criterios que sean de conocimiento público y a través de eso pues establecer lo que sería el presupuesto destinado a los medios. Aquí lo que se está planteando es que se reduzca a la mitad como parte del plan de austeridad. Okay. Eso es lo único concreto que sí se va a suceder. Y en ese sentido se está buscando centralizar el manejo de los recursos. Ese es el tema, centralizarlo. No la operación de las oficinas de comunicación social. A ver, tocas un tema también muy importante que es el gasto del gobierno en los medios de comunicación. ¿Qué te parece la manera en la que está y esta propuesta hecha por gobierno de transición? Bueno, mira, no es transparente la relación, a pesar de que se conozcan en las relaciones de transparencia los montos. No se establecen los criterios por los cuales se entrega dinero a medios electrónicos, impresos o de radio, o ahora digitales. Eso creo que no está claro.
Pero llevamos, por ejemplo, hay un estudio de artículo 19, 40,000 millones en 5 años. Y de eso, la mitad de esos 40,000 millones de pesos, la mitad a 25 medios. Necesitamos transparentar por qué en esas cantidades y por qué a los medios que se les asignan los recursos. Eso es lo que va a cambiar. Lo que se haga va a ser transparente y de conocimiento, qué criterios se utilizan, por qué se establecen estos... ¿El gobierno debe de seguir dando dinero a los medios de comunicación? Bueno, yo creo que tenemos que pensar que los medios de comunicación juegan un rol público muy importante, que son entidades de interés público en el sentido de que... Y de difusión. Y de difusión, y son la esencia de la democracia, no los medios, pero sí la información. Sin información no hay democracia. Entonces necesitamos medios que informen a los ciudadanos, ciudadanos informados que exijan, participen y tengan elementos para opinar y proponer. Tocas un tema, yo creo que abres una puerta muy interesante, que dices, la información es fundamental, si estamos hablando de democracia, la libertad de expresión también. ¿Cuál es tu análisis de, en este momento, México y la libertad de expresión, el asedio a periodistas? Bueno, la libertad de expresión en México está amenazada por varios actores. Uno es la violencia, el crimen organizado. De paso, hemos visto este proceso electoral, uno de los más violentos que se haya tenido noticia, más de 140 actores políticos, entre candidatos, aspirantes, exfuncionarios asesinados. Y por el otro tenemos una lista muy larga de más de 130 periodistas asesinados en los últimos 10 años. Entonces, creo que es muy importante salvaguardar las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en el caso de los periodistas, pero también, y hay informes, por ejemplo, el artículo 19, que es un organismo no gubernamental, que señala que el 60% de las agresiones a los periodistas proviene de funcionarios públicos, ¿sí? Proviene de entidades públicas, de la policía, de presidentes municipales, diputados o gobernantes. Entonces, esta parte, digamos, del acoso desde el poder político, pues es lo que hay que terminar y, digamos, establecer penas y, sobre todo, salvaguardar los derechos de los periodistas, salvaguardar su derecho a la fuente anónima cuando así sea su derecho. Hay una oficina, y tú bien lo sabes, dentro de la Secretaría de Gobernación dedicada a la protección a periodistas. Una oficina que ha quedado, pues, más bien como ornamento, que el fiscal de protección a periodistas no se ha aparecido en los momentos en donde ha estado el tema de Javier Valdés, por ejemplo, en Miroslava Breach, ha pasado desapercibida esta oficina. ¿Sí es algo que le preocupa específicamente a Jesús Ramírez? Hombre, ¿cómo no? Soy periodista. En el ejercicio de mi profesión, pues he vivido momentos complicados, difíciles, y evidentemente, como muchos periodistas, pues también he, digamos, vivido las amenazas, la falta de información, el que no te permitan acceder a ciertas oficinas, pero yo creo que aquí el énfasis son el periodismo regional. Los periodistas de la Ciudad de México, pues como quiera, podemos ejercer libremente nuestro derecho a disentir, a informar, a expresar nuestras opiniones, pero en los estados, en las regiones acosadas por la impunidad, por los cacicazgos, por el crimen organizado, pues hablar de informar solo de lo que está sucediendo, ya no digas investigar y sacar a la luz informaciones que no son públicas, solo informar los hechos de lo que está ocurriendo ya implica poner en riesgo la vida. Eso tiene que terminar. Los periodistas son parte de la esencia de la vida democrática de este país y tienen que la autoridad del Estado, también la sociedad, pues salvaguardar y proteger sus derechos y su libertad y su vida. ¿Se va a rehacer esta fiscalía? Claro que sí, y con más ayuda para lograr tener protocolos eficientes de protección, pero también garantías de intervención para evitar que alguna autoridad, algún político acose, amenace a algún periodista. Fíjate, Jesús, que este es el primer posicionamiento serio que yo escucho por parte de alguien cercano a Andrés Manuel López Obrador. Sé que el próximo presidente de este país, bueno, tiene diferentes intereses. En pocas ocasiones se le ha preguntado puntualmente este tema, pero era importante saberlo. Y creo que tomas también un tema muy importante. Leía una entrevista que te hizo Luis Hernández y que publica en una columna en Aristegui sobre la importancia de los medios regionales. Decías, incluso en el tema del dinero. Es decir, a ver, estos
20,000 millones de pesos, se fueron a 25 medios, cuando deben de existir en un censo de medios miles regionales. Claro. ¿Se le va a impulsar a estos medios locales? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a llegar a ellos o cómo tener un contacto, por ejemplo, con un pequeño medio de Poza Rica, uno de Saltillo, uno de Piedras Negras? ¿Cómo llegar ahí? Bueno, yo creo que hay que modificar la Ley General de Comunicación Social, esta llamada Ley Chayote, sí, y ahí establecer criterios muy precisos que consideren el ámbito del alcance nacional, del rating, digamos, los lectores, pero también otro tipo de criterios, o sea, de carácter cultural, de influencia regional y de importancia en la vida local. Creo que son temas y que además hay que incorporar a los medios digitales. Creo que esa es parte de los pendientes. Y bueno, ahí habrá que hacer este tiene que ser un proceso de diálogo entre periodistas, ONGs, especialistas y la sociedad civil con el futuro gobierno. Yo esperaría que antes del 1 de diciembre pudiera reformarse esta ley para establecer con transparencia cuáles son los criterios y que no quede al arbitrio de la autoridad, que no quede al arbitrio o a la voluntad del nuevo gobierno, sino que ya haya una base legal que permita una actuación transparente. Claro. Es parte de esta conversación que al final nos preocupa a los periodistas. De hecho, hubo varios intentos en distintos grupos de periodistas de decir, bueno, no hemos hablado, todo el tiempo estamos incomodando, entrevistando a los candidatos y no hemos sido capaces de preguntarles acerca de la situación del periodismo en este país. ¿Cuál es la revisión que haces, Jesús? ¿Qué te parecen los medios de comunicación en México en este momento? Bueno, están en un proceso de cambio. La sociedad se movió. La sociedad, esto que vimos el 1 de julio, marca una señal, es un síntoma de que la sociedad se ha vuelto, digamos, en estos momentos es más exigente, está, digamos, tiene un hartazgo respecto a una forma de vida política que incluye a los medios de comunicación, a los cuales se les ha asociado, en algunos casos de buena fe o de mala fe, con intereses del poder político y económico. Entonces, creo que esto tiene que transparentarse. Hay derecho a la opinión y derecho a representar los intereses desde cualquier perspectiva, siempre y cuando se respete la ley, pero que esto sea transparente, que el lector sepa qué está viendo, que el televidente sepa qué hay, digamos, en la agenda editorial de cada medio y que no se llame al engaño, y que creo que eso ayudará a que digamos, tener relaciones más transparentes. Pero por el otro lado, así como se castigó a los partidos tradicionales, yo creo que hoy los lectores, los ciudadanos necesitan, quieren, exigen medios de comunicación a la altura de esta exigencia democrática. Es decir, un cambio en las políticas editoriales en el sentido de más pluralismo, incorporar a los excluidos, mujeres, jóvenes, indígenas, creo que, y bueno, también la agenda, dejar que la agenda informativa deje de ser solo política de los políticos, sino abordar los temas de interés público y darle voz a los que no la han tenido. Creo que necesitamos medios plurales, pero también la pluralidad debe reflejarse en las voces que se expresan ahí. Claro. Nos están llegando varias preguntas de verdad de la gente y es justamente lo que estaba revisando. Por ejemplo, acá nos preguntan a través de Twitter, ¿qué medios consume Jesús Ramírez? Bueno, yo estoy obligado a consumir todos los medios. ¿Todos? Sí, aún a mi pesar todavía veo televisión, entonces, digo, porque ya viene a ser un medio que sí, ya está a la carta, sí, ¿no? es lo que tú dices, a ver. Uno ve la televisión en el Facebook o lo ve en YouTube luego. Sí, es lo que tú dices, la verdad, sí, o en Twitter te encuentras ahí algún trabajo, pero consumes televisión, todos los radio, periódicos, prensa. la radio, los principales noticieros y bueno, medios digitales, los nuevos y los tradicionales también. ¿Redes sociales? ¿Qué decir de ellas? Bueno, son la gran novedad de este proceso electoral. Recordemos esa frase con la que agradeció Andrés Manuel el voto. Benditas redes sociales. Sí. Creo que han hecho la diferencia. Creo que tenemos que aprender a convivir en esta ágora digital del Twitter, el Facebook, y volvernos más dialogantes, más tolerantes, más valorar más los argumentos y menos los ataques maniqueos. Creo que tenemos que aprender a no denostar
en no insultar. Creo que tenemos que construir una cultura de respeto a la diferencia. Esto sí nos puede llevar a otra sociedad. Y que el ensayo de las redes sociales puede ser un buen intento de construir una vía que la democracia también integre una idea de convivencia completamente distinta, respetuosa. Porque también la polarización política nos lleva a que luego en las redes, pues, más bien si no estás conmigo, estás contra mí, y entonces vienen las descalificaciones personales o de carácter de ideas. Yo creo que está bien la pluralidad y que está bien el debate de ideas, pero como debate, como diálogo. Y creo que en esta campaña electoral, si algo ha ocurrido, es que los ciudadanos ya se tomaron en serio su papel de ser ciudadanos, en la doble vía, no solo de decidir quién debe gobernar, sino también de participar en el cambio. Y esa creo que es la gran aportación de este proceso político en estos momentos. Comete tal vez ¿cómo decirlo? Tal vez errores, si se puede llamar así, cuando Andrés Manuel López Obrador adjetiva a la prensa, cuando le llama prensa fifí, cuando señala algunos medios. Desde tu postura, desde periodista, ¿qué decir ante estas reacciones? Bueno, a mí luego no me gustan los calificativos o las frases hechas porque anulan luego el argumento. Entiendo por qué se señala, por qué se dice esta diferenciación. Lo que está señalando es que existe, digamos, pues intereses en la prensa, ¿no? O en los medios, y que, digamos, y que se reflejan en su línea editorial, dicho de una manera elegante, que representa a ciertos sectores, no a toda la población. Entonces, creo que está bien, digamos, de notar y hacer ver al público qué hay detrás de la línea editorial de los medios. Creo que eso es muy sano para la democracia, y respetar el ámbito de este derecho. Pero también creo que necesitamos ir hacia la construcción de un respeto mutuo entre políticos, gobernantes y medios. Es decir, los medios están para informar y criticar, y los gobernantes para dar la cara y dar explicaciones. Claro. Y creo que en eso debe basarse la relación. Porque pues es una exigencia de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Para ir cerrando esta conversación, Jesús, que espero que sea la primera de varias, en un tema un poco más personal, ¿quiénes fueron los maestros de Jesús Ramírez cuando empezaba en esta labor periodística? Híjole, pues maestros tengo varios, pero unos muy significativos. No puedo, bueno, en lo personal, pues maestros como Carlos Monsiváis, ¿no? José María Pérez Gay, de alguna manera también, que fueron quienes Arnaldo Córdoba, porque me dio clases de ciencia política, y que de alguna manera también me ayudó a mi formación periodística. Yo lo vería por ahí, ¿no? Esos son mis maestros. Tengo maestros que no conocí, pero que son los libros de autores mexicanos que me formaron en el periodismo, pero también en el análisis de la realidad mexicana, ¿no? Y por el otro lado, también mi trabajo periodístico se ha formado por los temas que he abordado. Entonces le tengo una enorme deuda a los pueblos indígenas, porque me enseñaron a escuchar, me enseñaron a que, digamos, la importancia de que su voz sea escuchada después de tantos años de discriminación y de racismo. Entonces, y también sus valores, su cultura, el hecho de reconocer que hay un aporte cultural que México puede hacer al mundo de sus culturas originarias, y que hemos minusvalorizado los mexicanos en su conjunto, ¿no? Entonces, esos, digamos, serían mis maestros. Sí, fíjate que me recuerdo un discurso que dio, tuve la oportunidad de asistir a un conversatorio en San Cristóbal de las Casas con el subcomandante, en donde estuvo también Marcela Turati. Hizo un comentario muy parecido al que estás haciendo, donde dice, basta la discriminación a las periodistas indígenas. Existen en México periodistas indígenas con trabajos dignos, con reportajes dignos, que hacen el mismo trabajo que nosotros a nivel nacional, tal, en sus comunidades o en su estado, etcétera, y que son las grandes olvidadas. Dice, no podemos caer incluso, y hacer una reflexión incluso al gremio, decir, no podemos
ser tan ombliguistas, dicen por ahí, Claro. tan centristas, o pensar que las verdades son absolutas en ciertas voces. Me recordó lo que estás diciendo, Jesús. Pues de mira, verdad coincidimos de alguna manera. espero de verdad que sea la primera de varias conversaciones. Te agradezco mucho haber estado esta noche en este primer acercamiento. Gracias, Jesús. No, pues muchas gracias por la invitación y pues un saludo a tu público. Y esperen a las fuentes. Es la Esperemos a las máxima, fuentes. la máxima del periodismo. Hechos y fuentes. Hechos y fuentes. Gracias, Jesús Ramírez, Bueno, por sale, estar por acá. Vamos a corte, le pregunto a producción, ¿no? Vamos a corte. Seguimos aquí en el Financiero Televisión, La Nota Dura, y regresamos.